este taller que tiene que ver con la masculinidad según el modelo que nosotros encontramos en las Escrituras. Vivimos en un mundo complicado. Yo no voy a venir a dar recetas de lo que es un hombre, porque yo sé que yo soy un hombrecito, ustedes son más hombres que yo. Pero vamos a ir a las Escrituras y ver el modelo que Dios nos presenta. Porque estoy absolutamente seguro que ese modelo de Dios está distorsionado, está deformado. Y nosotros, desde los más viejos hasta los más jóvenes, necesitamos encontrar ese modelo. Y yo no creo que es difícil poder llegar a la conclusión de que algo en el mundo no está andando bien. Vivimos en un mundo complejo, lleno de contradicciones y que se vuelve muchas veces incomprensible para nosotros poder asimilar o dar soluciones a los problemas que nosotros vemos. Por lo tanto, necesitamos volver a encontrarnos con Dios para nosotros saber quiénes somos. Una de las preguntas más antiguas de la humanidad gira en torno a lo que el pastor Luis Méndez hablaba, de la identidad. Tenemos un serio problema de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son de las tres preguntas que han perseguido y martillado la conciencia de las personas, hombres y mujeres, durante siglos. El filósofo Arthur Schopenhauer estaba en un parque en Frankfurt pensando y cavilando en estas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Llegó la noche y un seguridad se le acerca creyendo que es un vagamundo y le dice: ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y él dijo: tengo el día entero preguntándome eso y no sé la respuesta. Es un problema serio, tenemos un problema de identidad. Nosotros no sabemos quiénes somos, por eso, para nosotros saber quiénes somos realmente, tenemos que conocer bien a Dios. Y conociendo bien a Dios, nos vamos a conocer bien nosotros mismos. Y ese modelo de Dios ha sido seriamente dañado. R.C. Sproul hablaba de esa imagen de Dios que nosotros tenemos, que está destrozada. No está totalmente destruida. Yo soy de los que entiende que no está totalmente destruida, pero está seriamente dañada por causa del pecado del ser humano. El pecado, decía Ellen Foster, es una plaga, es una ponzoña, es una lepra, es un mundo de maldad que nos encorva y nos lleva a arrastrarnos a niveles inferiores de las bestias. Cierro la cita. Está seriamente dañado y nosotros necesitamos ir al original, el patrón original dado por Dios. Hay una fuerza de deformación de ese modelo. Nosotros somos líderes o estamos llamados a ser los líderes de nuestras casas, de nuestras instituciones. Muchas veces actuamos más como jefes que como líderes. Las personas que son líderes influyen a los demás, los guían a lograr sus metas y objetivos por el bien común. Pero nosotros muchas veces actuamos como jefes y hacemos que la gente se someta a nosotros por la posición que tenemos en el hogar. Muchos hombres dicen: yo soy el hombre en esta casa, a mí hay que respetarme. Y entonces los que vienen detrás, los hijos, los más jóvenes, van viendo ese modelo y lo van replicando. Y esa columna y ese sostén y ese apoyo que debe ser el hombre ha sido fuertemente dañado por tres fuerzas. Y yo quiero compartirlas con ustedes en esta mañana. La palabra de Dios dice que el pecado ha destrozado y ha dañado seriamente nuestra manera de ver el mundo y ha afectado todos nuestros sentidos. Romanos 3:23 en las Escrituras dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Hablando acerca de eso hace un tiempo,
Una persona que vino aquí de visita le comentó a un hermano, yo me siento muy ofendido porque el pastor me dijo que yo soy pecador. Y yo en defensa dije, no me culpen a mí, dígaselo al Señor, que Él lo dice en su palabra. Dios dice que todos somos pecadores, que estamos separados de la gloria de Dios. Y eso se manifiesta de tres maneras, entiendo yo, para deformar el modelo de hombres que Dios quiere que nosotros seamos. Primero, la ignorancia. Somos ignorantes del plan de Dios. La Biblia dice, hablando acerca de sí misma, en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El conocer bien la palabra de Dios, el plan de Dios, el modelo bíblico de Dios para mí como hombre, pues eso me da gran luz. Si soy desobediente, si soy resistente a ese modelo, pues allá yo. Pero el modelo está. Yo necesito volver a las Escrituras. Nosotros no somos bibliólatras, no adoramos la Biblia, nosotros adoramos al Dios que se nos describe en las Escrituras. Y lo que dice la Biblia, nosotros lo tenemos como modelo de fe y de conducta. Es decir, yo creo lo que dice la Biblia, pero yo voy a practicar lo que dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros necesitamos encontrarnos con Dios. Estamos llenos de tradiciones, de supersticiones que nosotros confundimos con la Escritura. Y muchas personas son ignorantes, aún llamándose cristianos, del plan y el modelo que Dios quiere, en este caso específico del tema que estamos tratando, como hombres. Incluso hay personas que opinan de Dios y hablan de Dios y nunca han leído las Escrituras. Pero ¿cómo una persona que no ha leído la Biblia, que no conoce la Biblia, que no se puede memorizar, no se sabe de memoria ni medio versículo, puede opinar acerca de Dios, acerca de la iglesia, si no conoce la Escritura? Bueno, esa persona probablemente no ha leído la Biblia, pero ha leído vidas. Y el testimonio que algunos hombres que dicen que conocen las Escrituras y se llaman a sí mismos cristianos, lo que están proyectando es una imagen distorsionada del Dios que se encuentra en la palabra de Dios. Por lo tanto, ignorar las Escrituras nos va a traer no solamente más ignorancia, sino que también nos va a llevar confusión. Digamos, si un hombre hace gala de que él es cristiano, de que él conoce a Dios, de que él es una persona muy devota de Dios, pero su testimonio dice lo contrario, las personas que nunca han leído la Escritura, que no han pensado ni tienen los valores bíblicos, esa persona va a tener una imagen distorsionada de Dios por lo que esa persona que dice ser de Dios se está proyectando. Y va a opinar y va a tomar decisiones porque aunque no ha leído la Biblia, está leyendo esa vida. Y por lo tanto, eso es erróneo. Yo he tenido tanta experiencia con hombres, parejas, que vienen a hablar conmigo, incluso citan las Escrituras para apelar a algo. Recuerdo hace muchos años, un señor vino con su esposa acusándola de que ella le estaba siendo infiel. Y así entró a la consejería. Yo vine a hablar con usted, pastor, porque mi esposa me está haciendo infiel. Y digo, wow, de entrada. Yo recuerdo que era como a eso de las 2:30 de la tarde y había comido y como que uno le da sueño después que come, ¿no? Yo creo que ese señor usó eso como rompehielo para despertarme, porque de que me dijo eso se me quitó el sueño inmediatamente. Y él entonces comenzó a hablar. Y esta señora no me responde a mí como hombre como antes. Y aquella mujer estaba avergonzada, hundiéndose en su silla, llorando, compungida. Y después que él habló, le di la oportunidad para que ella hablara. Y ella con lágrimas me dijo, sí, es verdad, ya yo no le respondo como antes. Ese señor tenía en ese momento 72 años y ella tenía 50.
Y ella comienza a hablar. Yo estoy en un proceso en mi vida, hemos hablado, hemos visitado varios médicos y es verdad, pastor, yo no le estoy respondiendo como antes. Y este señor citó la Biblia. La Biblia dice que ella no se puede enseñorear de su cuerpo, sino yo, ese cuerpo de ella es mío. Deje que ella termine. Y entonces, sígame diciendo, no, yo no le estoy respondiendo como antes. Y yo lamento, dice ella, que yo no te pueda complacer. Y nosotros hemos reducido la frecuencia de nuestras relaciones íntimas a 4 días por semana. Yo le pregunté a él, dígame su nombre, y él me dijo Legión, porque somos muchos. Tenían que ser muchos. Yo quería cambiar. Yo le decía, yo lo que quería decirle, venga, siéntese usted, dirija la consejería y yo me le voy a postrar a usted porque 72 años. Pero esto es ignorancia. Lo otro es que durante muchos años, por siglos, la mujer ha venido sufriendo por una deformación de lo que es la verdadera masculinidad. Hombres abusadores, déspotas, dictadores, criminales, generadores de violencia doméstica, de violencia física, de violencia emocional en los hogares. Y las hijas viendo ese modelo de papá y resulta que después se casan con un hombre como su papá. Y eso se va reciclando. Yo recuerdo que ese machismo acérrimo, las mujeres lo promueven sin darse cuenta. Cuando me estaban haciendo mi despedida de soltero, yo dije, no, yo voy a ayudar a mi esposa en las tareas domésticas. Yo voy a ayudar a mi esposa en todo esto. Y yo me voy a dedicar a limpiar la casa junto con ella. Yo creo que sí. Mi mamá me enseñó eso, mi madre. Y yo, pues, con esa ilusión, ¿no?, de que se va a casar y quiere ayudar a su esposa. Y cuando se terminó, una señora de la iglesia me llamó y me dijo, pastor, venga acá. Mire, no caiga en esa trampa. Se lo estoy diciendo que yo soy mujer. Usted es el hombre de la casa. Y yo no le hice caso. Lo cierto es que el histórico abuso de poder y de subyugación del hombre contra la mujer ha llevado a niveles de insostenibilidad lo que es el hogar, el matrimonio. De hecho, salió una noticia de que cada vez más parejas viven o cohabitan y no quieren ningún lazo legal a través del matrimonio. Tienen muy mala percepción y esa opresión por siglos ha llevado a una rebelión y ha dado inicio a un feminismo de primera ola, de segunda ola, de tercera ola. Y ya estamos en un feminismo extremo, donde la mujer no solamente quiere liberarse del hombre, sino que ve el hombre como un obstáculo, donde sus derechos están por encima de los de los hombres. Y yo creo que en gran parte nosotros hemos dado lugar a eso, el auge del feminismo reforzado por una teología feminista ha llevado a la mujer a una confusión existencial, pero provocada por el mismo hombre, huyendo de la opresión masculina, ahora está atrapada en un laberinto donde no sabemos
cuál será el próximo paso. Pero lo cierto es que si esto no se detiene y nosotros comenzamos a reflexionar, no solamente los que somos cristianos, sino tú, amigo, que no eres creyente, también esta palabra es para ti. Porque la palabra de Dios es para todos nosotros. Tenemos que reflexionar seriamente qué está aconteciendo. Vivimos en un mundo de mentiras. Le preguntaba a Barry Wilmore por qué, siendo él un hombre de ciencia y siendo un astronauta que se codea con estamentos del poder y de la élite intelectual, por qué él estaba arriesgando su carrera hablando del evangelio. Y él dijo, apretando los dientes, porque este es un mundo lleno de mentiras. Estamos semejantes a como estaba Diógenes caminando por las calles de Atenas con una lámpara buscando a un hombre honesto que le dijera la verdad. Porque estamos cubiertos de mentiras. Nos mienten la prensa, nos mienten los medios de comunicación emergentes, nos mienten en las películas, nos mienten en todas partes. Y una mentira dicha permanentemente puede convertirse en algo que todo el mundo cree, y si todo el mundo cree, entonces ya es verdad. Nosotros necesitamos parar esto. Y nosotros debemos reencontrarnos con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque si no, te va a ir reciclando de generación en generación. Hace unos años se hizo una campaña publicitaria en Australia y esa campaña se titulaba Children See, Children Do. Niños ven, los niños hacen. Yo quiero enseñarle un corto de parte de lo que fue esa campaña para que nosotros con este video podamos ver hasta dónde todo esto se puede reciclar. Para mí es muy importante y quisiera que presentáramos ese video ahora para nosotros ilustrar los conceptos que estamos viendo. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Are you looking where you're going? Thin rug Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? she's No. crying, she cries when she's laughing. Get that thing. Get that thing to me. Fat bloody fingers are sinking in your sand. Eso es impactante. Nosotros necesitamos rescatar el modelo que nosotros encontramos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la masculinidad y el liderazgo bíblico no son accidentales. ¿Por qué no son accidentales? Porque todas las cosas buenas que nosotros podemos hacer son aprendidas. Las malas están instaladas de nacimiento en nuestro software. Nosotros, si hacemos algo bueno, tiene que ser intencional y tenemos que aprenderlo. El apóstol Pablo, hablando de esa lucha, dice en las Escrituras que eso que él hace de manera espontánea, que le surge, eso él no lo quiere hacer. Y lo que no le surge espontáneamente es lo que él debe hacer. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:6,
instruye al niño en su camino, y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Pero ese camino puede ser bueno, por ese camino puede ser malo, porque los niños ven y los niños hacen. Los niños aprenden principalmente en la primera infancia por demostración. El padre le dice al niño, te he dicho 70,000 veces que no exagere. 70,000 veces. El padre recibe la nota que la profesora quiere hablar con él porque el niño habla mucha mentira. Y el padre le dice al niño, dile que yo estoy de viaje. Los niños ven, los niños hacen. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice que Timoteo aprendió desde la niñez las escrituras en su casa, en su entorno. Entonces, nosotros debemos saber que tenemos un problema y que si ese problema nosotros no lo reconocemos, no hay ningún tipo de esperanza. El Señor le dice a un hombre que es ciego de nacimiento en el estanque de Betesda, le hace la siguiente pregunta en Juan capítulo 5. Le dice, ¿quieres ser sanado? Yo recuerdo que yo estaba hablando con un muchacho que tenía adicción a drogas y yo le estoy predicando y él estaba sufriendo, pero aquí hay una paradoja porque él me dice, he destruido mi familia, he perdido mi trabajo, estoy viviendo sin dignidad, pero yo le voy a decir una cosa, pastor, a mí me gusta mi droga. Es una paradoja. Él está sufriendo por eso. Pero él está diciendo que a él le gusta. Me dijo, no pierda su tiempo conmigo. A mí me gusta. Y eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Quiere ser sanado? ¿Quiere asumir el rol? Fíjate que no te estoy preguntando que si tú sientes ser sanado. Porque nosotros estamos condicionando la toma de decisiones sobre la base de lo que sentimos. Y la Escritura dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo va a entender? Entonces, sí, la respuesta es quiero ser sanado, yo quiero ser un hombre, según Dios, yo quiero intentarlo una vez más, pero intentarlo de manera certera con Dios. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, se nos habla de un subtítulo que no está inspirado en la Escritura. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos subtítulos, esos subtítulos se facilitaron para segmentar y facilitar la búsqueda de temas en las Escrituras, pero no están en los manuscritos originales. Y cuando leemos requisitos para ser pastor, nosotros decimos, bueno, yo no voy a leer ese texto porque ese texto es para los que quieren ser pastor. No, ese texto es para todo hombre. Y ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, nos habla de 3 rangos de acción en nosotros como hombres. Primero, nosotros en el rango personal. Y dice aquí en este pasaje que el primer terreno de prueba es el hogar, es en el entorno de nuestra familia, ya sea que tú estés soltero o estés casado, si estés viviendo solo o estés viviendo acompañado. El primer rango es el rango en el entorno familiar. Hace muchos años yo me encontré en el aeropuerto a un señor que yo le he llamado el reggaetonero de la tercera edad. Porque este señor estaba vestido con unos pantalones que eran como ajenos, porque ni le quedaban largos ni le quedaban cortos. Por las rodillas, con talla ancha, con una gorra de los Yankees de Nueva York, para todos los lados la visera, menos para el frente. Y con lo que le da dignidad a un reggaetonero, un collar enorme con un dije que se llama bling bling. Si usted no sabía esta antropología de los reggaetoneros, ya sabe algo. Y este señor caminaba así, paseándose, como ellos saben, ustedes saben, como que están flojos de las rodillas.
Y todo el mundo como que le llamaba la atención porque la edad de ese señor no congeniaba con la imagen que estaba proyectando. Llaman a abordar, yo me siento, ¿quién se me sienta al lado? El reggaetonero de la tercera edad. Y yo tomo un libro y comienzo a leer, y él viene y toca el libro y me dice, ¿qué usted está leyendo? Y yo como que no quería hablar mucho con él. Y yo le dije, un libro. Y él vuelve y abre el libro y casi me lo arrebata y ve la portada. Ah, un libro cristiano. ¿Usted es pastor? Yo le dije, sí. Se quitó la gorra y me dijo, yo necesito mucho de Dios. Un hombre con 70 y pico de años, 75 años, vestido de esa manera, tiene un serio problema de identidad. A menos que sea un artista, ¿no? Mick Jagger, que tú lo ves y se viste como un jovencito, pero... Y me dijo, hábleme de Dios. Dice, mi esposa no quiere saber de mí. Me votó. Mis hijos no quieren saber de mí. Mis nietos no quieren saber de mí. Lo único que yo tengo que todavía me queda, a esa edad me dice, es mi madre que está viva. Y tengo 30 años que no la veo. Y voy donde ella, y venía para acá, para República Dominicana, a verla y a pedirle perdón. Le presenté el Evangelio. Yo entiendo que él recibió el Evangelio y no lo volví a ver más. Pero yo digo, ¿pero por qué esto tiene que ser así? Este hombre tenía una vida personal destruida en términos de medición de éxito. ¿De qué le sirve a una persona ganar todo y perder su alma y perder su familia? ¿No nos da satisfacción saber que nuestra vida está en orden, que nuestra relación con Dios está en orden, que todo puede marchar mal, pero recordamos lo que dice la Biblia, mejor es bocado seco y en paz que casa espaciosa llena de problemas? ¿No nos da satisfacción el saber que el Señor vino a nuestras vidas, nosotros nos humillamos delante de Él y estamos luchando, pero vemos que todo está marchando, que todo cambió después que el Señor vino a nuestras vidas? En lo personal, muchas personas tienen vidas desastrosas y tú lo ves que se pasean públicamente como que todo está bien. Tantos suicidios colectivos de personas que tenían todo, te dice que algo está andando mal en el corazón humano. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, yéndonos, los más viejos quizás pueden recordar a Elvis Presley. Talento, dinero, fama, presencia. Y con ese perfil puedo mencionarle muchos más. Puedo mencionarle James Dean, Marilyn Monroe, Philip Seymour Hoffman, Amy Winehouse, Robin Williams, Ernest Hemingway. El mismo perfil. El mundo de rodillas a ellos y todo el mundo queriendo ser como ellos, Michael Jackson, y todo el mundo queriendo ser como ellos, menos ellos mismos. Todo el mundo deslumbrado por ellos y ellos renegando hasta de su propia vida hasta terminar poniéndole fin a ella. Nosotros tenemos 3 esferas. Quizás la esfera de lo público es lo que más nos preocupa. Sin embargo, lo que nosotros debemos comenzar es por nosotros mismos, en una relación íntima con Dios que comienza cuando nosotros reconocemos nuestra insuficiencia, le pedimos perdón a Dios, le decimos que nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos rendidos a Él. Lo que ha pasado con el ser humano
es que quiere arreglar su vida y quiere arreglar la vida de otros a expensas de Dios. Y desde que comenzó el humanismo, huyendo de la época medieval, esa época del oscurantismo, el hombre ha tratado de recomponerse a sí mismo, pero lejos de Dios. Más cerca de su corazón, más lejos de Dios. Hemos tenido conquistas y estamos valorando el éxito del ser humano y el progreso solamente sobre la base de los progresos y de las conquistas tecnológicas y sociales. Sin embargo, el ser humano cada día más se aparta de ese valor de Dios. Y los ilustradores enseñaban que un hombre educado, próspero materialmente, iba a ser un ser humano que iba a traer fin a todas las guerras y desastres que había dejado la religión atrás, decían ellos. Y ese mito, esa utopía se rompió, como ya sabemos, con las dos primeras guerras del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y un saldo de más de 60 millones de muertos, hecho por gente educada, la mayoría, casi en su totalidad, hombres que trajeron fórmulas, y así en cada época surgen nuevas fórmulas sociales, nuevas ideologías. Esto sí va a ayudar, esto sí va a recomponer, en esto es que está nuestra esperanza, pero todo se desploma. Solamente necesitamos una cosa, ver la realidad, para sabemos que nada de eso funciona. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso se recicla y eso se nos recuerda y se nos enseña en la palabra de Dios. No es complicado. Simplemente tener esa sensibilidad de ser un buscador sincero de lo que es la verdad. Entonces, para ir aterrizando, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que podemos llamar la arquitectura del hogar. Viendo al hombre como una columna, viendo cómo todo esto se ha desplomado, viendo cómo todo esto está en agonía, ¿cómo nosotros podemos recomponer esto? Hay 4 principios basados en Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 23. El apóstol Pablo le escribe a personas que son cristianas, a la iglesia de Éfeso. Estaba en el Asia Menor, lo que es parte de la región que conocemos hoy como Turquía. Y el apóstol Pablo le escribe a creyentes en sentido general. Y él va tocando algunos puntos de la vida de la iglesia hasta que aterriza en la familia. Y es maravilloso porque él sintetiza y hace lo que podemos llamar una teología de la familia en 4 principios básicos, y nos vamos a concentrar de manera resumida a lo que él le quiere decir al hombre como ente moderador y líder de la familia. Y en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo le dice lo siguiente, y yo solamente voy a leer lo que concierne al hombre. Y dice así las Escrituras. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará
a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo sé que aquí tenemos solteros, chicos que todavía no se han casado. Ustedes deben aprender temprano estos principios que aquí se encuentran, para que si usted no encuentra ese modelo en su casa, lo vea aquí en las Escrituras y tenga las perspectivas y las expectativas correctas. ¿Cómo un hombre puede decir que es un hombre según Dios espera de él? Número uno, tiene que tener liderazgo espiritual. Cuando una pareja aquí se va a casar, le enseñamos los 4 niveles de la madurez. Número uno, madurez espiritual. Número 2, madurez física. Número 3, madurez emocional. Y número 4, madurez económica. Y le enseñamos esos principios y comenzamos por el liderazgo espiritual. El hombre es el líder espiritual en su casa. En los versículos 23 y 26, el Señor le dice al hombre, tú tienes que amar a tu esposa, o tú soltero, tú vas a amar a quien va a ser tu esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a su iglesia? Solamente tiene que pensar en los pecados que tú has cometido y que yo he cometido y el Señor aún se sigue amando. Si tú quieres saber cómo Cristo nos dice que nosotros debemos amar, entonces piensa tú cómo el Señor te ama a ti y cómo me ama a mí, porque yo sí sé cómo yo soy. Nosotros tenemos un compartimiento que no abrimos y no permitimos que nadie entre ahí. Incluso soñamos cosas que no se las decimos a nadie. Primero porque son disparatadas, que no tienen como sentido, y otra cosa porque avergüenzan. O usted le cuenta todo lo que usted se sueña a alguien. Dios te bendiga, puede bajar tu mano. Entonces, realmente es complicado. Pero Cristo, aún sabiendo que somos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Aún sabiendo cómo nosotros somos. En el momento en que yo me convertí, Cristo ya sabía los pecados que yo iba a cometer en el futuro y aún así murió por mí. Eso es amor. Que me conoce tal y como yo soy y aún así me sigue amando y me sigue cubriendo con su gracia y con su misericordia y aún sigue insistiendo, no solamente en amándome, sino en usarme. Pero eso también lo hace contigo. Por eso Dios no nos seduce a nosotros con intimidación ni con indulgencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay grupos religiosos que le dicen a la gente, ven a Cristo y cuando tú tengas a Cristo todos tus problemas se te van a resolver. Bueno, yo me convertí a Cristo y todavía tengo muchos problemas. Ahora, el mayor problema de mi vida sí está resuelto, que era que yo iba directo al infierno. Pero tampoco Cristo me está convenciendo con indulgencia. Ven, entonces esos problemas se te van a resolver y tú vas a ser rico y tú no te vas a enfermar. Esa es la realidad. Nuestro cuerpo se vive deteriorando. Ya yo tengo 60 años y yo lo siento. Después que tú cumples 50, el ánimo y la fuerza nunca se ponen de acuerdo. A veces tiene ánimo, pero no tiene fuerza. Y a veces tiene fuerza, pero no tiene ánimo. Pero casi siempre ninguna de las dos. Yo jugaba basquetbol todos los lunes y un día 2 gadarenos que hay aquí en la iglesia me sacaron de circulación. Yo le he dicho, si ustedes quieren vayan a la iglesia porque todavía están en disciplina, ¿no? Entonces se me hinchó una rodilla por primera vez en mi vida. Y fui al ortopeda al otro día y me revisó. Él está inclinado y yo estoy sentado y me dolía. Y me dijo, ¿cómo te hiciste eso? Y yo le dije orgullosamente, jugando basquetbol. Y él me miró así. Y no me dijo nada, pero le sorprendió. Después me puso un tratamiento y cuando yo me iba, me hizo una pregunta. Me dijo, ¿a ti no te gusta el ajedrez?
Yo entendí. No me dijo nada. Yo no tenía nada que acusarlo. Simplemente me hizo una pregunta inocente o inteligente. Liderazgo espiritual. Somos líderes. Y la Biblia dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. En el capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes son unos inmaduros, son niños en Cristo, no han crecido. Tenemos que ir creciendo en madurez para desarrollar este liderazgo espiritual, de tratar las cosas bíblicamente, de conocer las Escrituras, de ser inspiración para el entorno de nuestra vida privada, que es donde se evidencia quiénes nosotros somos. Nosotros somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. En segundo lugar, nosotros como hombres, aparte del liderazgo espiritual, tenemos una autoridad responsable. ¿Qué significa esto? Que debemos asumir el peso de las decisiones con un amor para la gloria de Dios. Decía Peter Lombard, Dios no creó a la mujer de los pies para que no sea pisoteada por el hombre. Y hay muchos hombres que pisotean a sus esposas, a sus hijas, que la denigran, que le hablan ásperamente. De hecho, el apóstol Pedro, hablando acerca de eso, porque en consejería, hombres me han dicho, ¿usted por qué no sabe? No, yo no sé, gracias a Dios. Pero me estoy informando por lo que tú me estás diciendo. Y yo sé que hay mujeres que son complicadas y hombres que son irracionales. Pero el Señor no nos dice, mira, tú tienes que ser amoroso con este perfil de mujer. Dice con toda la mujer, con tu esposa, no importa. La que tú tienes es la que Dios te dio. La que tú tienes es la que Dios te dio. Y la responsabilidad de llevar eso recae en nosotros, no en ella. Eva comió del árbol. Y la gran enseñanza es que cuando Dios en Génesis capítulo 3, versículo 9, está llamando a cuentas, a quien llama primero es al hombre. Porque nosotros somos los responsables. Y vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y dice en 1 de Pedro 3:9, marido, viví sabiamente con ella. Y la palabra que dice sabio es con conocimiento, es gnosis, con conocimiento de las necesidades de esa mujer. Ustedes me han escuchado decirlo en otras ocasiones. Un viernes por la noche, yo estoy viendo una película, que es probablemente el único día que puedo hacerlo. Tranquilo, mi esposa está al lado. Y me tomó tiempo como tomar la forma del asiento y quedarme ahí. Y ella me dice, tráeme tal cosa. ¿Qué tengo que hacer? Ir. O yo me paro espontáneamente y me dio hambre como a las 10:13 de la noche. Y le digo, ¿tú quieres algo? ¿Qué tú vas a hacer? Yo me voy a hacer un sanguchito. No, yo no quiero. Pero yo te puedo hacer uno a ti, como tú quieras. No, yo no quiero. Me devuelvo antes de empezar. Digo, mi amor, última llamada. ¿Quieres? Y ella me dice, no. Tú me das del tuyo. No, del mío no. Porque yo sé el tipo de pan que tengo. Yo tengo un pan baguette y yo lo corto a una medida que es la que va a encajar a esa hora aquí. Y digo, no, pero yo te hago uno como tú quieras. No, tú me das el tuyo. No, que no te puedo dar del mío. No, yo no quiero. ¿Estás segura? Mi amor, yo te lo hago como tú quieras. Me le pongo de rodillas. Yo te lo hago como tú quieras. Y de que tú no quieras, tú lo dejas. No, yo no tengo hambre. Llego yo. Y cuando doy el primer mordisco, que eso suena,
Ella me dice, está bueno, ya ustedes saben. Entonces, ¿qué es vivir sabiamente con ella? Entonces yo voy, ¿quiere? No, no quiero. No insisto mucho, me voy, me lo preparo. Y me dice, ¿está bueno? Digo, sí, toma. Dale la mordida que tú quieras. No, ya yo no quiero más. ¿Sabes qué es vivir sabiamente con ella? Que en vez de yo cortarlo de ese tamaño, lo corto de este tamaño. Y estoy quedando bien, yo le estoy dando del mío. Pero ustedes guárdenme el secreto. Autoridad responsable. Nosotros hemos llamado para ejercer esta autoridad. Una autoridad responsable, tal como decíamos hace un ratito, para describir el péndulo en que nos movemos, no es un tirano, pero tampoco es un indulgente. Va a confrontar las cosas que no están bien con amor y firmeza. Y va a hacerlo con el propósito no de validar su autoridad, sino con el propósito de que sabe que tiene que darle cuenta a Dios por mantener los principios bíblicos en su casa. En una clase de Antiguo Testamento, el doctor Chip Hardy estaba hablando de la relación de Sara, Abraham, Dios, y cuando Abraham se le está informando que va a tener un hijo, Sara se ríe. ¿Ustedes recuerdan ese episodio en la Escritura? Sara se está riendo de la incredulidad. Ya Abraham y yo se nos ha olvidado todo. Yo soy estéril, no hay forma. La incredulidad produce risa. Y Dios confronta a Sara. Sara, ¿por qué te estás riendo? ¿Sabes lo que Sara le dijo? No, yo no me estoy riendo, a Dios. Usted quiere pensar en la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe lo que es mentirle a Dios? No, pero yo no me estoy riendo. ¿Y de dónde tú sacaste eso? Entonces, un pastor que estaba recibiendo esa clase le pregunta, profesor, ¿por qué? Si Dios sabe que Sara le está mintiendo descaradamente, ¿por qué Dios no confrontó a Sara con su mentira? La respuesta no pudo haber sido más pastoral. El doctor Hardy le respondió diciéndole, ¿y qué tú crees que Dios le iba a decir a una vieja de 90 años? ¡Qué pastoral! ¿Qué le va a decir a una vieja de 90 años? Gracia y misericordia. Gracia y misericordia. A veces somos muy legalistas para aplicarle la ley a los demás. Y cuando queramos ser personas legalistas, debemos entender que tenemos una autoridad responsable. La autoridad responsable es para prevenir y para restaurar. Prevenimos con nuestro ejemplo y con lo que decimos, y restauramos con gracia y misericordia lo que está dañado, siendo instrumento de Dios. En tercer lugar, aparte del liderazgo espiritual, de autoridad responsable, provisión adecuada. Yo me encontré con un muchacho en días pasados, hace un tiempito ya, y le pregunto, oye, ¿cuándo es que tú todavía no te vas a casar? ¿Y qué? Y él me dice, no, pastor, es que yo estoy buscando a ver una muchacha que me pueda ayudarme. Oye, qué verdugazo. Que él está buscando una muchacha que tenga cierta condición económica para que lo ayude a él. A esos niveles hemos llegado. Yo tengo mucha carga con los solteros y a los solteros que están aquí, recuerden que el modelo es el que encontramos en las Escrituras y espero que estén tomando nota de todo esto. Muchachos que no tienen en su mente casarse, que tienen su cerebro lleno de fantasías animadas de ayer y de hoy. El hombre provee para los suyos sostén integral, físico, emocional
y material, cuidando a la familia como a su propio cuerpo. El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que ¿quién? Que un incrédulo. Yo recuerdo que cuando yo me casé, mientras mi esposa dormía, yo editaba libros. Y cuando ella se levantaba, yo me acostaba para entonces dormir 3 horas y seguir trabajando. Yo nunca le he enrostrado. Yo que vivo fajado aquí y ustedes. No, nada de eso, porque esa es mi responsabilidad. Yo no estoy haciendo nada extraordinario. Yo estoy haciendo lo que me corresponde. Y tenemos que pedirle al Señor que no solamente nos dé los medios de producción, sino que también nos dé sabiduría financiera para manejar bien los recursos que Él nos da. Porque a veces no es que Dios no provee, sino que nosotros administramos mal lo que Dios nos da. Yo conozco muchos casados que quieren vivir vida de solteros, que todavía ellos están pensando qué accesorio le van a poner al vehículo cuando cobren. ¿Cuáles son tus expectativas con tu esposo? Le pregunté yo a una esposa y estaban los dos. Y ella lo que dijo, yo aspiro que él me trate a mí como trata a su carro. Ahí ya yo voy a estar contenta. Provisión adecuada. Tenemos que saber que tenemos una responsabilidad delante de Dios. El trabajo no es un castigo, es una responsabilidad que el hombre asumió desde antes de la caída. Dios puso a Adán en el Edén para que lo labrara y lo cultivara. El trabajo no es una consecuencia, como decía el negrito del batey, que el trabajo lo puso Dios como castigo. No. Y por último, protección sacrificial. Y la protección sacrificial es anteponer el bienestar y la seguridad de la familia por intereses personales. No, yo voy a poner mi familia primero. Obviamente hay situaciones en las que uno puede decir son excepcionales. Yo estoy en casa de un amigo, de repente las mujeres gritaron que están hablando por otro lado y viene donde nosotros y nos dice, ¡ay! Asustada, ¿qué pasó? ¡Un ratón! Y nosotros nos paramos, ¿dónde está el ratón? Ah, por ahí estaba, atemorosas. Y yo, déjalo que salga. El ratón parece como que me oyó. Y el ratón se me puso al frente así, como esos vaqueros en el oeste que se ponen hacia echar un duelo. Y cuando el ratón se paró así, en forma desafiante, instintivamente nosotros nos pusimos detrás de allá dos. ¿Usted sabe quién mató el ratón? Una suegra que había por ahí, para los que critican la suegra. O sea, la suegra tiene su valor, miren. La Escritura dice, en los versículos 29 al 31, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Lo sustenta y lo cuida. El Señor nos ha cuidado y nos ha protegido hasta de nosotros mismos. ¿Cuántas veces yo planifiqué cosas y Dios me libró a mí de mí mismo? De quien Dios me libra, primero es de mí mismo, no es de los demás. ¿Cuántas cosas he maquinado en mi vida y Dios ha tenido tanta misericordia que Él trastorna mis planes? Decía Elizabeth Elliot que la más amorosa respuesta y uno de los más grandes actos de misericordia de Dios es decirnos que no a ciertas peticiones.
o a ciertas espontaneidades de nosotros. Puede ser el mayor acto de misericordia del Señor. Dios nos cuida y como Dios nos cuida, nosotros debemos ser cuidadores de nuestras familias. Al final, nosotros es a Él y a nadie más que vamos a tener que dar cuenta a Dios. Este tipo de eventos lo comenzamos como un movimiento para que nosotros retomemos y nos encaucemos por el camino que el Señor nos ha trazado. No hay que ser una persona con mucha profundidad académica para darse cuenta de que algo no anda bien. Cumbres, reuniones, acuerdos internacionales, regionales y locales. Y parece ser como que no hay nada. Porque el ser humano se ha concentrado en cambiar las estructuras de la sociedad. Pero los componentes de la estructura siguen siendo iguales. Y cambiando esas estructuras son los saltos ideológicos, filosóficos que damos por distintos medios, democráticamente o a través de violencia, se cambian esas estructuras. Pero el componente de esa estructura, que somos nosotros los seres humanos, seguimos siendo lo mismo. El hombre abusador sigue siendo abusador, los mismos resentimientos, los mismos rencores, las mismas irresponsabilidades, las mismas adicciones, porque el único que nos puede librar de eso es quien nos creó. Pero para podernos librar, nosotros tenemos que humillarnos delante de Él y decirle, perdónanos, perdóname, hazme como tú quieres que yo sea. El proceso puede ser doloroso, pero no será más doloroso que tener que enfrentar las consecuencias de nuestra desobediencia a Él. El Señor dice en su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra forma que no sea a través de Jesucristo.